Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ariel León Bacián. Yo soy asesor de la comunidad Coya Payote, que es una comunidad Coya ancestral que se encuentra dentro de su territorio ancestral. Está el Salar de Maricunga, asentados en Vega Redonda, alrededor de 1 hora y media del salar, es su asentamiento principal, pero recorriendo un territorio enorme, registrado por informes antiguos, y después me voy a referir a eso porque es uno de los temas que creo que son más cruciales a la hora de hablar de pueblos originarios y litio hoy. Quiero señalar que la comunidad hizo un análisis político e histórico cuando comenzó la industria del litio a acercarse al territorio a eso del año 2012. Fueron las primeras señas que tuvimos de industrias de litio. Me acuerdo haber viajado el año 2012 cuando estábamos en las consultas indígenas del reglamento de consulta indígena que planteó el gobierno del expresidente Piñera, el primer gobierno de él. Y la hermana me pasó un papelito arrugado que decía Simbalic. Y ahí empezamos con un humilde iPhone 3 de esa época y nos dimos a investigar el caso y nos dimos cuenta, claro, de los informes del cordón de Maricunga. Las comunidades no suelen acceder a esos informes, ¿no? Y decía de que en los siguientes 15 años se iba a extraer más, la extracción iba a significar más dinero que lo que iba a extraer Codelco en toda su vida útil. En 15 años Maricunga iba a dar esos resultados. En litio, oro, cobre, plata, platino. Los hermanos viven arriba del oro, del cobre, del litio, de la plata, del platino. Son como el duende. Yo le digo al hermano, usted es como el duende de melodía, usted vive arriba de la olla del oro. Y los hermanos son pobres. Las comunidades son pobres, pese a vivir arriba en su territorio de esa cantidad enorme de recursos, son pobres. Y no es la primera vez que en los ciclos mineros ocurre esa condición. Desde esa perspectiva hicimos un análisis político e histórico con los miembros de la comunidad. Son hermanos muy inteligentes. Yo quiero defender eso porque muchas veces se siente la percepción de que la opinión respecto de los hermanos es que no entienden nada, y al contrario, son personas muy inteligentes. Y en el análisis que hicimos tenemos la opción evidentemente de oponernos o la posibilidad también de aceptar esto. La guerra del salitre, la guerra del Pacífico, fue por salitre, ¿no? Todos lo sabemos. Todos sabemos por quién saltó Arturo Prat. Sabemos que es muy valiente el compañero, yo soy iquiqueño, saltó por Chile, pero él no sabía que esa guerra era para Inglaterra finalmente. Y bueno, 10 años después, esto es historia de Chile, guerra civil de 1891 por la eliminación del estanco del salitre del presidente Balmaceda. Después golpe de Estado del 73, nacionalización de la banca, nacionalización del cobre. No la pudieron eliminar, pero hubo intentos, fue una de las razones, de acuerdo a los archivos desarchivados de la CIA. Entonces, desde esa perspectiva histórica, teniendo en cuenta que las principales fracturas del Estado de Chile, las principales fracturas históricas de esta nación, son por minería, ¿de qué manera una humilde comunidad indígena va a oponerse a la industria del litio? No está la correlación de fuerzas. Por lo tanto, decidimos condicionar. ¿Cómo? Con demandas. Paralizamos la licitación del litio del presidente Piñera, recurso de protección. Yo estaba trabajando, ya había dejado de trabajar en el Senado, trabajé 15 años en el Senado, creo que ahí aprendí harto. Después estaba trabajando en ese tiempo en la Convención 1, duré 6 meses, no se preocupen, en una bolsa de gato esa cuestión. A los 6 meses me fui, no había forma. Y claro, pues una semana antes de retirarme paralizamos la licitación del litio del expresidente Piñera. Y al mes y medio después anulamos la resolución de calificación ambiental del Grupo 5 en Maricunga. Bueno, ahí ya, teniendo esas victorias ya en la mano, bueno, establecer las condiciones. Estas son nuestras condiciones, nos sentamos a la mesa. ¿Cuáles condiciones? Varias. Primero, la sustentabilidad ambiental, que no nos destruyan el salar, con los evidentes peligros que los anteriores ponentes han señalado
de manera muy fundada. La segunda, que no nos destruyan como pueblos originarios. Queremos seguir viviendo en el territorio, seguir trashumando, seguir haciendo ceremonias, seguir fabricando quesos, seguir haciendo telares, conservar nuestra forma de vida. Evidentemente, si hay un hermano de las comunidades que quiere participar trabajando con las empresas, no hay problema, pero no toda la comunidad convertirnos en, no sé, operadores de maquinaria. Entonces es imposible, queremos seguir siendo indígenas. Ese es el destino que tienen las comunidades. Por cierto, la compartición de beneficios por los evidentes impactos que va a producir la industria. Y lo último, participación en la gobernanza del litio. Nosotros lo que planteábamos en ese momento y lo seguimos planteando pese a los resultados de la consulta indígena es un puesto en el directorio del contratista. No nos bastaba, como señalaba el compañero Willy Krach, de transparencia, que tampoco la hay. Les quiero señalar que nosotros pedimos copia por ley de transparencia a ENAMI del contrato que mantienen ellos con Río Tinto. La respuesta fue no. Y estamos ahora de amparo en el Consejo de la Transparencia para revertir esa decisión. Distinto a lo que nos pasó con Codelco, que nos entregó el contrato en inglés, pero bueno, por lo menos lo entregó. Les da susto entregar los contratos, porque cuando nos entregan los contratos nosotros demandamos. Ahora, claro, ya estamos al final de las consultas indígenas, ¿no? Terminó la consulta indígena con ENAMI y la consulta indígena con Codelco. Ya fue publicada las bases para el CEOL de 7 salares de ENAMI y estamos esperando la firma con Río Tinto, que ya nos anunciaron. Nosotros dijimos, no nos parece, demórense un poquito más, pero quieren firmarla al parecer esta semana, si es que ya no la firmaron ya. Y claro, valoramos la acción del gobierno, nos reunimos una vez al mes por lo menos con la ministra durante harto rato, con los asesores, telefonazos todos los días. Nos reunimos con Máximo Pacheco personalmente, yo mismo personalmente 2 reuniones a solas con él. Es un cuento, reunirse con Máximo Pacheco a solas, es una experiencia. Yo me he reunido con senadores, diputados, embajadores, trabajé 15 años en el Senado, fui asesor del vicepresidente del Senado, o sea, me tocó hacer muchas cosas, recibir ministros de corte, internacionales inclusive, pero reunirse con don Máximo es una experiencia que no voy a olvidar. Ni en las reuniones a solas, ni en las reuniones con más gente, inolvidable. Y desde esa perspectiva, claro, valoramos mucho la acción del gobierno porque nosotros entendíamos que el gobierno tenía que entrar, pero sin abandonar la necesidad, a nuestro juicio, que también participaran privados, porque el Estado no da garantía. O sea, da algunas, pero no otras. Nosotros le pusimos el hombro a la política del litio para que entrara al Estado. Y lo que le propusimos inicialmente a la ministra Hernando y a Willy Krach era hagamos un gran pacto político. ENAMI, Codelco, bueno, en ese tiempo CIMCO, Cleantech, SQM, Albemarle, los pueblos originarios evidentemente representados, y hagamos un acuerdo político. Bueno, si no se podía contar con los hermanos de otros pueblos, por último, reducido a Atacama, también. Porque los hermanos todos somos autónomos, los hermanos Licanantay son autónomos de su territorio y tienen derecho también a desarrollar sus negociaciones en paralelo. Nosotros dijimos, bueno, hagámoslo en Atacama. Me refiero a la región de Atacama, para que no se confunda, porque ellos están en la región de Antofagasta. Y la respuesta fue negativa. Hagámoslo de a pedacitos. Y los resultados creo que no son del todo satisfactorios. Les voy a narrar brevemente por qué. Después podemos pasar a las preguntas y me avisan del tiempo, por favor, si me estoy retrasando, demorando mucho. 1. La política del litio debe haber sido consultada. Lo dice un informe de la Universidad de Chile, la Escuela de Derecho. Es un instrumento que nace de la Administración del Estado que debe haber sido consultado, no lo fue. Cuando se produce los anuncios que el Banco Rothschild estaba asesorando a Codelco para encontrar un socio para la explotación de Maricunga, nos señalan que
no va a haber extracción directa ni tampoco reinyección en Maricunga. Nosotros decíamos, pero ¿cómo? Estamos iniciando en la consulta indígena y ya nos dicen que no va a haber extracción directa ni reinyección allá en Maricunga. Teniendo en cuenta que nosotros logramos desactivar, dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental del Grupo 5 porque no hubo consulta indígena y justamente uno de los puntos era el derecho al agua. No va a haber. Ahora nos dicen que sí, ¿no? Pero por un comunicado de prensa entre Río Tinto y Codelco. Ahí nos dicen que sí, que va a haber, que es indesmentible. Ante la inseguridad nosotros reclamamos lo siguiente. Esto no debió haber sido una consulta indígena, debió haber sido un proceso de consentimiento. El proceso de consentimiento está avalado por el derecho internacional. Ustedes lo pueden ver inclusive en la ley indígena, que hay un artículo que avala la necesidad de consentimiento en determinados casos de relación con pueblos originarios, de diálogo con pueblos originarios. La sentencia Saramaca, hay considerandos expresos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de que si un proyecto afecta de tal manera a los pueblos indígenas que arriesga un peligro de pérdida de patrones culturales o inclusive de extinción, y ahí está en riesgo el derecho al agua, y nos vamos del territorio y nos tenemos que ir todos nomás. Evidentemente esto debe haber sido un procedimiento de consentimiento y no de consulta. En segundo lugar, en la consulta del contrato especial de Maricunga tampoco vimos resguardos suficientes en caso de que nos tuviéramos que ir del territorio en virtud de la afectación al derecho al agua. Y ahí la crítica directa son también a las cifras que se dejaron en esa consulta, porque el Estado no quiso dar más porcentaje, para la región de Atacama y para los pueblos originarios. Entonces, ¿qué es lo que dice el convenio 169? Dice compartición equitativa de beneficios, ¿no? Equitativa, esa es la palabra que utiliza. Nadie les va a pedir ni el 50% del animal, ni el 20%, ni el 10%. Eso no, es equitativo. Quizás no es un acuerdo justo, pero por último un acuerdo digno. ¿Qué es lo que dice el contrato especial? El resultado de la consulta, ¿no?, del contrato especial de operación es que se va a entregar un 0,24% a las comunidades. Eso a $10.000 el precio de litio, de acuerdo a las toneladas que están autorizadas para salar blanco hoy, que es el proyecto que compra Codelco. Lo compró demandado por nuestra comunidad. Ojo, nosotros demandamos mucho antes que Codelco lo adquiriera. Todavía no había ni sospechas que Codelco iba a adquirir el proyecto Salar Blanco. En virtud de las toneladas, del número de toneladas, da alrededor a $10.000 el precio de litio. Esto es un cálculo que hicieron los asesores del Ministerio de Minería en sesión de consulta indígena. Alrededor de 7 millones de pesos mensuales por comunidad. Comunidades de 50 familias. Cuando un gerente Codelco, ¿cuánto gana para él y su familia? 20, 25, hasta 50 millones de pesos algunos. Entonces nosotros no lo consideramos equitativo, porque no sustenta la forma de vida de la comunidad. Estoy hablando a calzón quitado, se dieron cuenta, no estoy hablando de números. Y no sustenta tampoco la necesidad que podamos tener en el futuro de adquirir tierras alternativas a las que ocupamos ahora por la ausencia de agua. Y en el caso de las platas para la región, ¿no?, el sueño este del regionalismo, del litio Patacama, la cifra, también medida con los asesores del Ministerio de Minería en sesión oficial de consulta indígena, en el de 7 salares, daba alrededor de 3,8 millones de pesos al mes por comuna. Y en Maricunga, que es el mismo porcentaje, pero van a ser un poquito más de tonelada de lo que se tiene ahora aprobado en Salar Blanco, en el RCA, serían alrededor de 5 a 6 millones de pesos por comuna. ¿Qué hace un alcalde con 5 millones de pesos al mes? ¿Ese es el litio Patacama? ¿Dónde están las carreteras, las escuelas? Ustedes saben que en Copiapó no hay geografía. Si usted le da un paro cardíaco, sea rico, sea pobre, tiene que ir 7 horas en ambulancia a Antofagasta. 3.000 niños sin matrícula. ¿Dónde están las viviendas? ¿Dónde está la tercera edad? ¿O no se supone que los recursos naturales y los impuestos son para dedicarlos a fines sociales, a derechos sociales finalmente? Entonces ahí nosotros sentimos que todos los esfuerzos que ha hecho la comunidad son complejos,
porque finalmente todas las autoridades de gobierno se van a ir, todos los asesores se van. En estos momentos muchos hablan del pato cojo, ¿no? Están pero no están, porque viene el otro gobierno. Yo que tengo amigos en política, todos están aportando porque venga Kast. Así es la vida, así es la democracia. Pero nosotros nos vamos a quedar. ¿A quién va a escupir la gente en Copiapó cuando les llegue la miseria que va a dejar la política del litio Atacama? Nos van a escupir a nosotros, a los pueblos originarios. Ustedes se vendieron, ustedes nos vendieron. Y se lo hemos dicho una y otra vez al Ministerio de Minería. Y se lo hemos dicho también una y otra vez a las empresas privadas. Los proyectos tienen tres tipos de sustentabilidad. Tienen sustentabilidad financiera, porque son para ganar lucas, ¿se entiende? Los proyectos también tienen que ser sustentables ambientalmente, y ahí ojalá que la garantía de usar reinyección y extracción directa sea algo más allá que un comunicado de prensa, o una reunión con la señora Soledad Geria, con quien nos reunimos también. Y el tercer tipo de sustentabilidad es la sustentabilidad social. Y vaya que es importante el equipo de la relación comunitaria de la empresa. Y más aún las estructuras superiores. Porque una comunidad como la nuestra, que es una comunidad ancestral, innegable en la región, y vamos a hablar de ese punto en un instante, no, tampoco se va a conformar con negociar esto con el mero equipo de relación comunitaria. Nosotros vamos por el gerente, vamos por el director, y si es necesario reunirse por aquellos en favor de los cuales saltó Arturo Prat, vamos para Inglaterra y nos reunimos con ellos, porque el lobby indígena, como todo lobby, no tiene límite. Porque en algún lugar se tiene que destrabar esto. Y si estos proyectos no son sustentables desde la perspectiva social, la gente se les va a venir encima. Ahora que estamos en el Seol, ¿qué va a pasar después? Cuando, por ejemplo, entre evaluación ambiental del proyecto ENAMI, cuando se haga la ejecución del proyecto Salar Blanco. ¿Por qué le hacen la vía de a cuadrito al Grupo 5 si tiene tecnología de extracción directa y a Cleantech también? Y a los que todavía no aseguran la extracción directa los dejan pasar. Acá hay una irracionalidad que es difícil de explicar. Con toda la buena que le tenemos al Estado, sí, buena onda, pero ojo, están cometiendo un error muy grande. Porque sí, ahora se ve bonito, un gran esfuerzo, por supuesto que han hecho un gran esfuerzo, nadie lo duda, con los equipos chicos que tiene el Estado. De repente no tienen los mejores profesionales para cada área. Cuesta perdonarle algunas declaraciones, sí, como cuando nos dijeron en la consulta indígena que los derechos indígenas no eran derechos humanos. Pero bueno, entendemos, comprendemos, pasamos la vida comprendiendo. Y el segundo punto que quiero tocar aquí, y aquí termino, es el nuevo desafío. ¿Cuánto nos queda? ¿Estamos terminando? Ya, brevemente, a ver si aludimos esto en las preguntas. Yo creo que el caso de Maricunga revela también un tema relevante para la minería nacional. Yo sé que el litio no es minería, etcétera, pero para las empresas extractivas en general, que es la presencia de comunidades no territoriales que intentan entrar en la relación con las empresas y con el Estado. Y hemos tenido una enorme presión de comunidades urbanas que no viven en el territorio y que por lo tanto no tienen el derecho que señala el artículo 14 del convenio 169, ocupación tradicional, porque eso nos distingue de los ocupas y de los que se toman casa. La ocupación tradicional, la ocupación es ocupar actualmente, pero es una ocupación heredada de tus antepasados. Porque si no, eres alguien que se tomó la tierra nomás. Y tenemos tres fenómenos. Uno, comunidades de papel. Personas que no son indígenas y que por el telefonazo de una autoridad política o de un abogado inescrupuloso o de algún parlamentario inescrupuloso logran obtener acreditación indígena, comunidad y después les dan territorio y no son indígenas. Segundo fenómeno, comunidades multiroot. Yo, digamos, estudié en la escuela de Derecho acá, me dieron la mejor educación, lo agradezco a pesar de que nací en una familia muy humilde, en la Universidad de Chile, en la escuela de Derecho. Y ahí conocí al Gonzalo Guerrero Yamamoto, compañero de la U.
ahora el presidente del directorio Soquimich, y yo le decía, mira, Gonzalo, ustedes no son los únicos que tienen cascada, algunos hermanos nuestros también. Pasan el platillo 3 o 4 veces las comunidades con ese fenómeno. Y tenemos también el tercer fenómeno, comunidades invasoras, comunidades que son legítimas en su territorio, pero que por informes falsos invaden territorios que no les son propios. Y los recursos que deberían llegar a las comunidades que viven ahí se van a la ciudad, se van a otras comunas donde la gente no vive. Es como que usted va en la esquina, lo atropellan a usted y indemnizan al del lado. ¿Y qué es lo que dice el CEA? No, es que son indígenas, es que también hay que incluirlo. Y nosotros criticamos a la minería de meme de perrito, así le decimos en la comunidad. Antes la minería, no, vamos a secar 3 salares y vamos a criminalizar a 2 dirigentes y vamos a lograr nuestra RCA. Y ahora, hasta los gremios, fuimos a conversar con el Consejo Minero, hablamos de este tema con don Joaquín Villarino, con don Jorge Riesco también lo hablamos, con el gremio regional, con don Juan José Ronseco de la Corproa, con las principales mineras de la región, y nos hemos encontrado con una posición muy extraña. No, es que el CEA... Por eso hablamos de la minería meme de perrito, porque está primero el perrito fuerte, ¿no? Voy a imponer mi proyecto y voy a incluso a cometer ilegalidades para imponer mi proyecto. Que esa era la minería de antes, pero ahora la minería de ahora, en una excesiva timidez, no, es que el CEA me dijo que incluyera en la consulta indígena a un hermano que conocidamente vive, pero a cientos de kilómetros de un proyecto. Y nos hemos encontrado con empresas mineras, lo quiero decir con nombre y apellido, como Kinross en la región, que ha hecho lo imposible por meter comunidades extrañas al territorio, arriesgando incluso su proyecto. ¿Han visto esos gerentes? ¿Tienes un vasito de agua, compañero, por favor? Vale. ¿Conocen ese tipo de gerentes que van de una empresa a otra y fracasan proyecto tras proyecto y los nombran igual en el siguiente? Ojo, porque tenemos una gran empresa del Estado que tiene eso y también empresas privadas. Y es como un conciliábulo de esa gente. De esos gerentes, creemos que Kinross tiene un elemento de eso. Ojo, porque cualquiera de ustedes también puede serlo. Y nosotros los indígenas vemos ese fenómeno. Lo vemos y lo constatamos. Termino aquí señalando de que la comunidad Payote es una comunidad chiquitita, pero hemos estado presentes en todos los grandes procesos, hacemos lobby con el Estado, lobby con el Parlamento, nos han recibido un montón de veces las comisiones parlamentarias y las demandas no se han agotado. Nosotros no estamos en contra de la extracción de litio. En lo que sí vamos a estar en contra es que sea desproporcionada, en que no haya una conducta equitativa por parte del Estado, que no haya suficientes resguardos al medio ambiente, que no hayan suficientes resguardos para la protección de la cultura, porque es nuestro territorio. Citarle finalmente una sentencia del Tribunal Constitucional: todas las propiedades son iguales. Año 2016, los que son abogados, cuando la Constitución, artículo 19, número 24, dice: se protegen las distintas especies de propiedad, la propiedad superficial del conservador de bienes raíces, la propiedad concesional del conservador de mina, la propiedad... Creo que hay una turística ahora como derecho real que también se inscribe en el conservador, creaciones legislativas, y la propiedad indígena se tienen que complementar. Nosotros ponemos el territorio para los proyectos de litio. Corresponde que se nos respete como tal, como propietarios. Muchas gracias.